Hola, en este vídeo vamos a hablar de la capitalización simple, viendo las primeras operaciones simples, operaciones en las que la prestación va a tener un solo capital y la contraprestación también va a tener, o también va a estar compuesta por un único capital, ¿vale? Operaciones simples, por tanto, y además en régimen de simple. Vamos a hablar de capitalización en régimen de simple. Estos son los contenidos que vamos a ver en el vídeo. Vamos a hablar un poco de cómo se caracterizan las operaciones simples en régimen de capitalización simple. Vamos a hablar de cada uno de los elementos que tiene la operación, de cómo se desarrolla, cómo va evolucionando la operación. Y por último vamos a ver cómo podemos calcular cada uno de los elementos que habremos definido anteriormente. Bien, ¿qué son operaciones simples en régimen de capitalización simple? Primero, son operaciones, como ya he dicho, en las que hay un único capital en la prestación y un único capital en la contraprestación. Un préstamo, por ejemplo, que yo le hago a otra persona, le dejo 1.000 euros para que él me devuelva de una sola vez esos 1.000 euros más el precio o los intereses correspondientes. Son operaciones de capitalización, es decir, son operaciones en las que partimos de la cantidad que se presta, el capital inicial, y sobre esa cantidad es sobre la que se aplican los intereses. Los intereses que se dan en porcentaje se aplican sobre la cantidad inicial. Por eso es una operación de capitalización. Y son operaciones en régimen de simple. Los intereses no los vamos a ir acumulando al capital para generar nuevos intereses, a diferencia de las operaciones en régimen de compuesta que veremos más adelante. Bien, las operaciones de capitalización simple por lo general son operaciones a corto plazo. Nada impide que pueda haber operaciones a largo plazo con estas condiciones resueltas en capitalización simple, pero lo habitual es que sean operaciones de corto plazo, por lo tanto de duración inferior o igual a un año. Aún así, ya digo, se pueden hacer más largas y vamos a ver varios ejemplos en los que hay operaciones más largas. Bueno, ¿cuáles son los elementos de la operación? El capital inicial, la cantidad que se presta o que se invierte o que se hace con ella la operación que sea. El capital final, que será una cantidad mayor, porque vamos hacia adelante en el tiempo, y por el principio de preferencia de la liquidez, tiene que ser una cantidad mayor para que sea equivalente y se pueda realizar la operación. Será el resultado de incrementar el capital inicial con los intereses que corresponden. Tenemos, por otro lado, un elemento que es n, la duración de la operación, y un elemento que es i, el tipo de interés. Bien, partimos del capital inicial, ese capital se presta o se invierte, y lo que vamos a buscar en un primer momento es saber calcular el capital final, cuánto se ha de devolver dentro de un tiempo determinado, n, y considerando que se ha acordado un tipo de interés i. Bien, la operación se desarrollaría de esta forma. Partimos del capital inicial, esta altura que tenemos aquí nos marca el capital inicial, pongamos que son 100. Cuando pasa un primer periodo, vamos a poner que es un año, se generan unos intereses, porque el interés va en función del capital inicial y del tiempo. Tenemos un interés anual, supongamos, pues se generan unos intereses. El segundo año se generan nuevamente intereses. Sin embargo, fijaros que como es en régimen de simple, el tipo de interés I se aplica sobre C sub 0 tanto en el primer periodo como en el segundo periodo como en el tercer periodo. Lo que multiplicamos por el tipo de interés siempre es el capital inicial, ¿vale? Por eso es capitalización en régimen de simple. Ya veremos que en compuesta esto cambia. ¿Vale? Por lo tanto, al precio que se paga por el primer año, que le llamamos I mayúscula sub 1, interés del primer año, no tipo de interés. Cuando es I mayúscula, interés. ¿Cuánto se paga por haber disponido del dinero durante el primer año? C sub 0 por I. ¿Cuánto se paga por disponer del dinero durante el segundo año? Lo mismo, C sub 0 por I. ¿Y cuánto se paga el tercer año? Lo mismo, C sub 0 por I. Como estas tres cantidades son iguales,
la gráfica de la operación resulta en una recta. Y C sub 3, el capital final, nuestro C sub n, aquí como tenemos 3 periodos, pues es C sub 3, es toda esta altura, que es el resultado de incrementar el capital inicial con los intereses del primer año, los intereses del segundo año y los intereses del tercer año. Bien, es una operación, creo, bastante sencilla. Vale, vamos a limpiar. Vamos a ver esta evolución un poco más detenidamente y desde el punto de vista más matemático. El capital al cabo de un año será C sub 1 y es C sub 0 más los intereses del primer año, que habíamos dicho que son C sub 0 por I. Si sacamos factor común C sub 0, tenemos C sub 0 por 1 C sub 0 por 1 más C sub 0 por I, es decir, C sub 0 por 1 más I. En el segundo año, para calcular el capital al final del segundo año, C sub 2, tendremos que incrementar C sub 0 dos veces con los intereses. C sub 0 más C sub 0 por I una vez, más C sub 0 por I otra vez. Sacando factor común, C sub 0 por I más I, o lo que es lo mismo, C sub 0 por 1 más 2I. En el tercer año haríamos lo mismo, pero incrementaríamos 3 veces y por lo tanto tendríamos C sub 0 más C sub 0 por I, intereses del primer año, más C sub 0 por I, intereses del segundo año, más C sub 0 por I, intereses del tercer año. Total, sacando factor común, C sub 0 por 1 más I, más I, más I, o por 1 más 3 veces I. Y si lo generalizamos para C sub n, repetiremos esto n veces y por lo tanto, en lugar de ser 1 más 2i o 1 más 3i, tendremos 1 más n veces i, tantas como años dure la operación. Bien, de esa forma tenemos ya lo que llamamos la fórmula fundamental de la capitalización simple, que es C sub n igual a C sub 0 por 1 más n por i, que es la que tenéis ahí resaltada debajo y es la base para cualquier operación que vayamos a hacer en capitalización simple. A partir de esta fórmula podemos calcular obviamente C sub n si sustituimos los valores de C sub 0, de n y de i, pero también sabiendo cualesquiera 3 elementos de esos 4, podemos despejar el que nos falte. Y vamos a poder calcular C sub 0 si conocemos C sub n, n e i, y podremos calcular n y podremos calcular i si conocemos los datos correspondientes necesarios. Vamos a ir viendo algunos ejemplos y con ellos vamos a ir calculando cada uno de los elementos. En el primer ejemplo nos piden calcular el capital obtenido, el capital que se obtiene al final de la operación. Por lo tanto, C sub n es la incógnita. Capital obtenido, C sub n, es lo que nos piden. Sabiendo que se han invertido 3.000 euros, esto es el capital inicial, C sub 0, durante 5 años, n, al 8% de interés. Y, bien, simplemente tenemos que aplicar la fórmula de la capitalización simple. C sub n es igual a C sub 0 por 1 más n por i. En este caso, C sub 0 es 3.000 por 1 más n, que es 5, por i. Acordaros que el tipo de interés para operar lo vamos a poner siempre en tanto por 1 y por lo tanto ese 8% se convierte en 0,08. Operando estos 3.000 por 1,40
y da 4.200 euros. ¿Vale? Vamos a intentar, por lo menos al principio, poner siempre la unidad. ¿Vale? En total, en la operación, vemos que 3.000 euros se han convertido en 4.200 euros. En 0 teníamos 3.000 euros. Y en 5 tenemos 4.200 euros. Ha habido un incremento, los intereses totales durante toda la operación son 1.200 euros. Ese es el precio que se ha pagado por poder disponer de 3.000 euros durante 5 años. ¿Vale? Y esta cantidad ha ido creciendo así, de forma lineal. En el año 1 hay este crecimiento, al que podemos llamar I sub 1, que es C sub 0 por I, es decir, 3.000 por 0,08, que son 240 euros. El segundo año hay otro incremento de otros 240 euros, y así sucesivamente. 5 incrementos de 240 euros es lo que nos da los 1.200 euros de incremento total. Vamos con un segundo ejemplo. En este caso nos preguntan cuál es el capital que se ha invertido. Calcule el capital que se ha invertido, es decir, en este caso la incógnita es C sub 0. Tenemos N, que es 5 años, en régimen de capitalización simple, en un depósito que ofrece un interés del 8% anual. Aquí tenemos I. Si se ha obtenido al final de la operación un montante es un sinónimo de capital final, de 5.000 euros. Esto es C sub N. Bien, pues ahora partimos de la misma fórmula. C sub N es igual a C sub 0 por 1 más I, pero lo que queremos es despejar C sub 0. Por lo tanto, transformamos la fórmula, pasamos el paréntesis que está multiplicando dividiendo y nos queda que C sub 0 es C sub N partido por 1 más N por I. Sustituimos y tenemos que C sub 0 será 5.000 partido por 1 más 5 por 0,08. Esto es 5.000 entre 1,4 y nos da como resultado 3.571,43 euros. Bien. Vamos, por lo tanto, con el siguiente ejercicio, en el que lo que nos van a pedir ahora es calcular el tipo de interés. La incógnita aquí es I. Y conocemos el capital inicial, la duración y el capital final. Bueno, pues igual que antes, partimos de la fórmula general. C sub N igual a C sub 0 por 1 más N por I. Y ahora queremos despejar I. Para ello tenemos que 1 más N I es igual a C sub N partido por C sub 0. N por I es C sub N partido por C sub 0 menos 1. E I, por tanto, es C sub N partido por C sub 0 menos 1 partido por N. Sustituimos todos los datos. 3.600 entre 3.000 menos 1 dividido por 5. Y el resultado es 0,04, por lo tanto decimos que el interés es el 4%. ¿Vale? Aquí hacemos lo contrario que hacíamos en el primer ejercicio y en el anterior. La fórmula nos devuelve el interés en tanto por 1, nosotros para comunicarla la escribimos en tanto por ciento. ¿Vale? Multiplicamos por 100, 0,04 y nos da un 4%. Y por último, vamos a calcular la duración de una operación. Lo mismo,
localizamos los datos, C sub 0, C sub n, el tipo de interés, y n es el interrogante. Partimos de la fórmula general, despejamos la n, se hace del mismo modo que en el caso anterior, nos quedará C sub n partido por C sub 0 menos 1 y partido por i. Veis que es igual que el anterior, cambiando la n por la i. Sustituimos ahí los datos, 3.300 entre 3.000 menos 1 y dividido por 0,05, en este caso el resultado es 2. 2 años. ¿Vale? Estos son años, y de eso hablaremos en un vídeo posterior, porque este tipo de interés es anual. Ya veremos más adelante que hay tipos de interés anuales, mensuales, trimestrales, diarios. ¿Vale? Y vamos a tener que fijarnos siempre en esta correspondencia que se va a mantener siempre entre la unidad de medida del tiempo en la duración y la unidad de medida del tiempo en el tipo de interés. Si el tipo de interés es anual, la duración nos va a aparecer en años. Si el tipo de interés hubiese sido mensual, este 2 serían 2 meses. Bueno, pues con esto terminamos este primer vídeo sobre capitalización simple.